Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, buenas noches para todos. Sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Nelcy, te saludo. Hola Néstor, un gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Néstor Brito Landa, Nelcy Oviedo, en nombre de todo el equipo técnico, estamos listos para compartir con ustedes las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Lo hacemos de inmediato. Comenzamos. Desde la Asamblea Nacional ven como positiva la inyección de $200 millones en efectivo a la economía venezolana para disminuir la presión existente sobre la divisa norteamericana. Rafael Aníbal Camacho nos tiene más detalles. Para el diputado Ramón Lobo, integrante de la Comisión de Finanzas, el Banco Central de Venezuela ha inyectado más de $3.000 millones al mercado nacional. El Banco Central de Venezuela está haciendo una nueva intervención cambiaria, ya hizo una el pasado lunes y vemos ese esfuerzo, el cual queremos destacar. Por eso invitamos a la población a estar con calma, con tranquilidad, a no dejarse llevar por las redes sociales. Tenemos que utilizar la tasa de cambio que publica el Banco Central de Venezuela. De ahí el llamado a las instituciones públicas que le corresponde para que todo aquel comerciante, toda aquella persona que no acate la tasa pública del Banco Central, que publica el Banco Central de Venezuela, pues asuma las consecuencias que le corresponde de acuerdo a la ley. El diputado Oscar Ronderos recalcó que esta inyección de recursos debió haberse realizado con varias semanas de anterioridad. La cantidad de bolívares que había en el mercado son muchos para la cantidad de dólares que hay en el mercado. La inyección del Banco Central ha debido ser previa para que no impactara el precio del mercado, del precio del dólar de mercado como lo impactó, y entendemos que es una corrección necesaria, importante, y tal vez el número más importante, los $200 millones que se incorporan esta vez en el mercado como mecanismo de intentar bajar el precio del dólar. Es muy probable que el precio del dólar baje, pero ha debido tomarse esta previsión antes de inyectar los bolívares en el mercado, de tal manera que no se produjera esta alza, que además los precios suben con el nuevo precio del dólar y nunca vuelven a bajar. Los parlamentarios afirmaron además que la inminente apertura de la frontera con la vecina Colombia ha generado incertidumbre en el mercado cambiario, aumentando la presión sobre la divisa norteamericana. Desde el Palacio Federal Legislativo, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Y la inestabilidad de la tasa de cambio oficial podría seguir en aumento si el Banco Central de Venezuela limita la dolarización en el país. Esto según la firma Ecoanalítica. Diana Vázquez con toda la información. El economista jefe de Ecoanalítica, Luis Bárcenas, explicó que la dificultad de la banca privada para obtener los depósitos en el exterior, así como las restricciones en el uso del dólar y el gasto público como bonos sociales, hacen que el bolívar sea volátil, perdiendo su valor frente a la moneda americana. Basta con que Banco Central no reciba las divisas necesarias, o basta con que limitemos la dolarización, la circulación de divisas en el país, para que el tipo de cambio nos termine por revelar esa fragilidad, y eso es lo que está pasando. Bárcenas aclara que el aumento en el tipo de cambio no significa que la economía venezolana esté sin fondos, sino que tiene problemas de ingresos por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que le impide acceder a sus recursos por las restricciones que tiene la banca internacional. No estamos hablando de que el país está quebrado como tal, porque los ingresos del gobierno han crecido, no solo por petróleo, sino también tributarios, pero ciertamente ha habido problemas a la hora de cobrar esos ingresos, sobre todo los externos, por este conflicto básicamente. Detalló que la tasa de cambio oficial y paralela podrían cerrar a finales de año en 12 bolívares por cada dólar, pero esto dependerá de la inflación, que podría duplicar esta cifra. 23 bolívares por dólar, si es que nos fijamos en esa condición que llamamos los economistas de paridad comercial, es decir, el tipo de cambio que me hace indiferente entre producir en Venezuela, usar los dólares para producir en Venezuela, o usar los dólares para importar. El especialista señala además que es natural que aumenten los índices de inflación, no solamente por el alza en el tipo de cambio, sino también por otros factores como la fijación de salarios, la producción nacional y la dolarización parcial de la economía. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Jubilados de Petróleos de Venezuela piden a la estatal venezolana el pago completo del fondo de pensiones que les adeuda. Andrés Díaz Hernández nos cuenta más. Trabajadores resaltaron que Petróleos de Venezuela marcó una pauta de pago a los jubilados y para la fecha tienen 2 semanas sin cancelar la deuda, que es alrededor de $600. El problema de que no haya dinero no es culpa de los trabajadores, porque nosotros tenemos un fondo privado que se creó con dinero de nuestro bolsillo cuando trabajábamos. Y eso fue un fondo de pensión. Si tienen para pagar los juegos con los rusos,
Pero si tienen para pagar, podrían repararle a unos tanques allá a Cuba. Y nosotros entonces, ¿qué? ¿Cómo quedamos? Solicitaron a las autoridades de PDVSA que también sea restituido el beneficio de HCM, el cual está estipulado en sus contrataciones colectivas. Por falta de salud, por falta de medicina, por falta de medicamentos, por todo. No es que se lo estamos pidiendo como a día, le estamos exigiendo nuestro fondo, que nos lo ganamos, que aportamos un dinero para que se nos pague como debe ser. No sale de las arcas del Estado, nuestra pensión y todo lo que nos pagan a los petroleros, así como los 4 petros que nos pagan mensuales, que salen en las redes que dicen les están pagando 4 petros, no es un bono, no es un regalo que nos está dando el Estado. Todo eso sale de nuestro fondo privado que cotizamos durante toda la vida útil trabajando en la industria para poder tener una pensión digna y una jubilación decente. Jubilados de Petróleos de Venezuela insistieron que seguirán movilizándose a las oficinas de la estatal venezolana hasta que las autoridades le den respuesta sobre el fondo de pensiones que les adeudan. Desde La Campiña, en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. La Federación Nacional de Obreros Universitarios y representantes de otros sectores rechazaron la declaración de inadmisibilidad emanada por el Tribunal Supremo de Justicia sobre el instructivo ONAPRE. Aseguran que no puede ser catalogado como inexistente un documento entregado a todos los entes públicos. Ante esta situación, los sindicatos del sector universitario proponen que los gremios que rechazan este instructivo se unan en acciones. Aseguran que no es inexistente que les hayan eliminado una serie de beneficios. Están las instrucciones dadas. Nosotros tenemos el físico de los instructivos. Ese instructivo llegó a todos los espacios públicos del Estado venezolano con órdenes de aplicación e imposición, que era solo bajo esa forma de pago que se le iba a cancelar a los trabajadores en los distintos entes públicos. Eso no es inexistente, sí existe y es una realidad. Explicaron que aún existen 3 recursos introducidos en el TSJ en contra del instructivo y no se conformarán con esa respuesta. Que están cerrados absolutamente los caminos en el terreno judicial. Sin embargo, sí tenemos que pronunciarnos repudiando la decisión del día de ayer. No solo porque haya sido no admitido el recurso, sino por los argumentos expuestos y la manera como fue decidido, los elementos que están en la decisión. Pero además hay otro elemento más grave, que es decidir sanciones contra los demandantes. Para este sábado, en la Universidad Central de Venezuela está previsto una reunión unitaria de todos los sectores para concretar planes conjuntos y luchar contra la actual política laboral. Jubilados de Pequibén y PDVSA solicitaron el pago de sus pensiones que debieron haber sido canceladas la semana pasada. Randolfo Blanco con el reporte. Además del pago pendiente, los manifestantes exigieron el monto completo del interés del fondo de pensiones. Aclararon que este fondo era privado y cada jubilado debería recibir mensualmente $660. El gobierno nacional nos ha dado 4 petros como una dádiva. Y inclusive ha hecho propaganda de que nos están dando un bono especial a los jubilados. No, ese es un dinero que nos pertenece, son intereses que debe PDVSA, que se apropió del fondo y lo utilizó en otras cosas. Se sienten totalmente desasistidos. Aseguraron haber perdido incluso los servicios médicos. Podíamos ir a clínicas, ir a especialistas, cuando nos hacían exámenes anuales. Eso ya todo eso nos lo quitaron y ahora cuando nos enfermamos tenemos que ir a un hospital que están también, como decir, en bancarrota los hospitales. Los manifestantes denunciaron que más de 200 jubilados en todo el país han sido hackeados en la plataforma Patria y no han podido acceder a sus pagos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Según el presidente de la CTV Monagas, Héctor Villalba, la aplicación del instructivo ONAPRE ha afectado a 60.000 trabajadores de la administración pública de la entidad. Luis Bustamante con los detalles. Asegura que la disminución o eliminación de las primas deja poca expectativa favorable para el cálculo de bonificación de fin de año. Nos va a perjudicar a todos porque el sueldo para el cálculo del aguinaldo es un salario integral. Obviamente, al ser menos la cuota parte por finalización, por antigüedad y otros conceptos, el salario integral va a ser menor y la sumatoria va a ser menor.
En consecuencia, los aguinaldos, si el gobierno persiste en esa misma situación, va a ser mucho menos que lo que correspondería en condiciones normales. Destacó que en Monagas existe un índice de 60% de desempleo y que la mayoría de los trabajadores optan por migrar a la informalidad. De 1.300.000 aproximadamente de la población económicamente activa en Monagas, estamos hablando aproximadamente de casi 460.000 personas en una situación de desempleo o informalidad. Producto de, en primero, la falta de empleo formal, decente, sustentable y productivo, y en segundo lugar, la insuficiencia de ingresos económicos que den un empleo formal. El presidente de la CTV en la entidad emplazó al gobierno nacional a tomar en cuenta los reclamos de los trabajadores. Desde el estado de Monagas, en la Cámara, Alexander González. Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Cambiamos de tema. Tras la confirmación de 2 casos positivos de la viruela del mono en Venezuela, el expresidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, advirtió que se deben ejecutar un cerco epidemiológico en el país para evitar la propagación de la enfermedad. En primer lugar, establecer una alarma nacional para que se canalicen recursos para la lucha contra esta patología. Igualmente asociada a organizaciones no gubernamentales, sobre todo las organizaciones que han tenido que ver con la lucha VIH-Sida, dado que son grupos de riesgo muy elevados. En segundo lugar, y sabiendo esa progresión en este grupo de pacientes, evitar la estigmatización y mantener, digamos, la privacidad de las personas en resguardo e igualmente respetar sus derechos humanos. Por otra parte, hemos dicho que no basta solamente hacer un tamizaje epidemiológico en aeropuertos. Sabemos que la gente, lo fundamental es que puedan llegar desde afuera los casos iniciales, pero cuando se puede generar una transmisión comunitaria, en el caso de aquellas personas que no han sido, digamos, debidamente identificadas al momento de llegar al país, pueden generarse casos comunitarios que deben llevarse a otra instancia. Justamente utilizar la red de salud pública nacional para llevar un control. En cuanto al COVID-19, el doctor López Loyo aseguró que es importante aplicar dosis de refuerzo en la población. Y son necesarios. Para marzo veíamos una cifra de la Universidad Johns Hopkins que decía que los refuerzos en Venezuela alcanzaban el 18.1, el primer refuerzo que se anunció. Debemos aumentar el refuerzo en los pacientes, pero, oh sorpresa, hay muchos pacientes que no se han vacunado. Y entonces allí se genera la gravedad del problema. Pero la evolución ha sido una mutación o un cambio, más bien un cambio de la patología, dada que la población ya está vacunada, la mayoría, y además existe la aparición de cepas que no afectan básicamente la capacidad respiratoria o ventilatoria, que es lo que comprometía la vida de manera importante. Solamente la gravedad que está ocurriendo en este momento para los casos de la COVID-19 está asociada a pacientes de mucha edad, con comorbilidades, muchos de ellos no tratados adecuadamente de sus patologías de base, como la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica de potestades tributarias de estados y municipios, la cual busca unificar el pago de impuestos a lo largo del país. Rafael Aníbal Camacho con los detalles. El diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas, afirmó que se persigue que los tributos correspondan a las realidades locales. Los tributos, los impuestos, las tasas, los ingresos que perciben y que establecen los gobiernos regionales y los gobiernos locales a lo largo de los últimos 4 o 5 años han experimentado una especie de proceso caótico y desordenado. Se ha activado prácticamente una mentalidad feudal, donde o muchos, no todos, no vamos a generalizar, pero muchos gobiernos locales y regionales establecen tributos que nada tienen que ver con la racionalidad, tampoco tienen que ver con la coordinación de las políticas económicas a nivel nacional. Expresó que debe existir coherencia en la tributación local, regional y nacional. Aquí tenemos una situación absolutamente irregular con municipios y gobernaciones que establecen tributos, tasas, impuestos que son prácticamente prohibitivos, confiscatorios, como lo llaman los especialistas, pero adicionalmente en muchas ocasiones duplican
la carga tributaria que ya está establecido y cuya facultad es exclusiva del gobierno nacional. Luego de esta aprobación en primera discusión, el proyecto de ley irá a consulta pública y con los aportes se realizará la redacción final para elevarlo a la segunda discusión en la plenaria del Parlamento. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Más de 63.000 personas solicitaron asilo por primera vez en países de la Unión Europea durante el mes de mayo. Los ciudadanos venezolanos ocuparon el primer lugar con 4.820 peticiones, 32% más en comparación con el mismo mes del año pasado. Según la Oficina Europea de Estadísticas, los sirios continúan liderando la lista como la nacionalidad más numerosa en hacer esta petición. El informe detalla que el 22% de las personas que solicitaron el asilo lo realizaron en Alemania, mientras que 16% fue en España y otro 16% en Francia, 10% en Italia y 9% en Austria. En el caso de los ciudadanos ucranianos, la protección temporal que les ofrece la Unión Europea les permite trabajar, estudiar y contar con apoyo financiero, médico y alojamiento durante un año, prorrogable a 2 años. Y nuevamente fuertes lluvias ocasionaron la tarde de este jueves anegaciones en algunas zonas de Caracas. Usuarios de la red social Twitter indicaron que una de las zonas más afectadas fue la urbanización Las Palmas de la avenida Andrés Bello. Indicaron que el alcantarillado sigue sin ser revisado. Otras zonas de la capital afectadas fueron el centro y la zona de El Silencio, donde también reportaron inundaciones en las calles debido a los torrenciales aguaceros. Por su parte, el gobierno nacional se encuentra en constante monitoreo del río Guaire por las recientes lluvias ocurridas en el área metropolitana. Néstor, precisamente esta mañana estaba pasando por la zona del puente de Plaza Venezuela y a pesar de que ayer no llovió tanto, eso estaba, bueno, ayer no llovió, eso estaba, siempre está lleno de agua. Sí. Muchas zonas de Caracas están así. Así es, bueno, la limpieza del alcantarillado es importante. Vamos a hacer una primera pausa. Así es, amigos, al regreso, proyecciones positivas. Sector empresarial asegura que intercambio comercial entre Colombia y Venezuela podría bajar hasta 30% los productos que se comercializan en el eje limítrofe. Detalle de estas y otras informaciones luego de la pausa. Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, y continuamos con las informaciones. Según proyecciones de Fedecámaras Táchira, al retomarse el intercambio binacional formal entre Colombia y Venezuela, los precios de los productos que se comercializan en la frontera bajarían en más de 30%. Marina Glot nos ofrece detalles. Fedecámaras está preparada para la reapertura. La cúpula empresarial apuesta a que se reactiven cuanto antes las aduanas. Es que en el momento en que se haga la actividad comercial formal, los empresarios venezolanos podrán comprar directamente a fábricas colombianas con una reducción importante en los costos de comercialización del lado colombiano. Eso puede significar en algunos productos, en algunos rubros, hasta un 30% con relación al valor que se consigue en Cúcuta. Eso va a favorecer al industrial venezolano y va a favorecer sin duda también al comprador, al ama de casa, a la familia venezolana que va a comprar más barato. Además, Fedecámaras propuso formalmente que en el corredor fronterizo sea incluida la ciudad de San Cristóbal. Y pensamos que eso debe fortalecerse de cara pues a una mejor complementariedad de servicios y para fortalecer pues también la capacidad comercial de las dos ciudades pegadas a la raya como son San Antonio y Breña. Agregó el titular de Fedecámaras Regional que mientras haya voluntad política se puede retomar el convenio energético con Colombia para la compra de electricidad. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. El gobierno nacional activó una misión especial para reencontrar con sus familiares a los tripulantes de la empresa de transporte Aerocargo del Sur, Entrasur, que permanece en Argentina. El Ministerio de Transporte programó un vuelo charter para trasladar a 27 pasajeros familiares de la tripulación. El avión despegó la madrugada de este jueves desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y se espera que arribe al aeropuerto de Viru Viru en Bolivia, donde podrán realizar una conexión hacia la ciudad de Buenos Aires. Actualmente, el Estado venezolano ha exigido al gobierno
gobierno argentino la devolución del avión que consideran ha sido retenido ilegalmente y la liberación de sus tripulantes, quienes son trabajadores de la aerolínea que ofrece servicio de transporte de carga y además trabajan para efectuar operaciones humanitarias. Las fuertes precipitaciones siguen causando estragos en los Andes venezolanos. En esta oportunidad, 17 familias del estado Mérida resultaron afectadas por los aguaceros de las últimas horas. Raquel Alarcón con los detalles. Este municipio está ubicado en el eje metropolitano de Mérida. Según el alcalde Jesús Araque, se han hecho trabajos preventivos para minimizar el impacto de las lluvias. Se mantiene controlado, sin embargo se han presentado algunos conatos de emergencia en la parroquia Jacinto Plaza, la parroquia de Ascuenca, la parroquia Gonzalo Picón, la parroquia El Morro y Los Nevados. Son 17 familias afectadas al momento de manera leve que han recibido oportuna respuesta de parte de la alcaldía del municipio de Libertador, de la mano con el Ministerio de Vivienda, de la mano con la Dirección de Vivienda también regional. Así que bueno, continuamos trabajando de la mano para dar respuesta oportuna ante lo que es la llegada nuevamente de las lluvias en nuestra ciudad capital. En la parroquia El Morro, el dinero previsto por parte de la alcaldía del Libertador para las ferias de esa comunidad se ha destinado en común acuerdo con los pobladores para el arreglo de la vía y limpieza de la misma. Sí, estamos en primer lugar haciendo todo lo que es la limpieza de drenaje y cuneta en la ciudad de Mérida. Está permitido no tener incidentes que lamentar en las principales arterias viales de la ciudad, pero además también estamos en un proceso de canalización y drenado de ríos y cuencas que así lo ameritan. La autoridad local anunció además que Mérida se prepara para la celebración de los 464 años de fundación en el mes de octubre con una amplia gama de actividades y aseguró que la calidad en los espacios y servicios públicos será uno de los regalos para la ciudad. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. 5 trabajadores que prestan el servicio delivery en el municipio de Chacao fueron detenidos tras presentarse una situación irregular a las afueras de un comercio. Euclides Sotillo nos amplía detalles. El hecho se registró en las inmediaciones de Altamira. Versiones policiales señalan que a los deliveries se le hizo un llamado de atención por estar presuntamente obstruyendo la vía. Esto generó molestia y se presentó una discusión. En el altercado, cuando llegaron otros funcionarios, empezaron también a insultarlo y bueno, esto generó una situación irregular, que de hecho hubo un momento de que uno de estos ciudadanos trató de quitar el arma a uno de los funcionarios y bueno, y se procedió a hacer el procedimiento como tal. Ante esta situación, los delivery lamentaron el incidente y aseguraron que su objetivo es ejercer su derecho al trabajo. Nosotros no tenemos un espacio pautado por la alcaldía para nosotros pernoctar, por lo tanto nosotros tratamos de ubicarnos en algunos sitios estratégicos, uno para cumplir con nuestras funciones laborales. Por su parte, los vecinos y comerciantes del municipio Chacao valoran el servicio que prestan estos trabajadores. Consideran que se debe normar su funcionamiento para evitar situaciones de violencia. Porque presta un mejor servicio para la comunidad, para uno que no puede estar saliendo por la broma de la pandemia. A mí hay veces que se me ponen a comer aquí y no me dejan entrar a los clientes, o sea, yo les digo y ellos se van, no son malos muchachos, lo que pasa es que deberían tener un sitio donde reunirse, pues. Finalmente se conoció que a los llamados delivery que hacen vida acá en Chacao se le imparte semanalmente más de 90 charlas sobre la convivencia y las normas de tránsito por el bienestar del municipio. En Chacao, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público ordenó investigar a los funcionarios adscritos a la Policía Municipal de Chacao que presuntamente agredieron a trabajadores delivery. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que investigarán la comisión de los delitos de tratos inhumanos y actos arbitrarios para imputar a los uniformados que agredieron a un grupo de trabajadores del ramo de despacho a domicilio. Hechos ocurridos el miércoles 24 de agosto. Y los integrantes del Cuerpo de Bomberos a diario ponen en riesgo sus vidas para salvar a personas y familias en situación de peligro. Es por esto que recibieron un reconocimiento en el marco de la celebración de los 85 años de esta institución. Liz Flores nos tiene los detalles. Ellos, los bomberos de Caracas, fueron los primeros en llegar cuando se registró el incendio en el local Cinecita de Bellomonte. Allí rescataron a un señor que estaba en el techo. Fue el incendio más difícil en mi vida, porque el señor se encontraba en la cornisa, hicimos varias maniobras donde se nos hizo imposible el acceso al señor y pensaba que se iba a lanzar.
hasta que llegó un túnel que se abrió y junto con el cabo Jarver pudimos llegar a la azotea y rescatar al ciudadano. Me dicen que se encontraba al otro extremo un señor que estaba, al parecer tenía bastante tiempo ahí huyendo de las llamas, desesperado, esperando auxilio. Y bueno, mi intuición fue rescatarlo por el filo de la pared y el filo del piso que quedaba, que fue el espacio que me quedó para pasar, bueno, arriesgando a caer al vacío, pero llegué al sitio conjunto con mi capitán y se logró la extracción de la persona sin mayor novedad. El día del incendio de Cinecita rescataron no solo a personas mayores, sino también a un niño. Encontramos a un niño en estado de pánico, la cual la estructura comenzó a colapsar. Yo decidí cargarlo, llevarlo en mis brazos y sacarlo. En eso el niño por el pánico se había quemado y se soltó de mis brazos, se cae. Yo lo recojo muy rápidamente, ahí es donde se me queman las manos. Y enseguida sacamos al niño, ya que llegamos a la planta baja y nos conseguimos con las llamas y sentíamos nervios porque el niño lo teníamos que sacar de ahí pues sin presentar ninguna falla. Salvar vidas, apagar el fuego, forma parte de la rutina diaria de los bomberos de Caracas. Es por esta causa que todos ellos recibieron reconocimientos, así como botones y medallas por los años de servicio. Hoy estamos recordando que hace 85 años nace este cuerpo de bomberos de Caracas para ser grande y ser útil a la patria. Estamos empeñados en transformar la vida cotidiana, en colocar al bombero, a la bombera como un símbolo de abnegación, disciplina, de altruismo, de amor, de compañerismo y de fusión entre el pueblo y la institución. Realmente la posición de nuestro cuerpo de bomberos está siempre dispuesto a la disciplina y a la abnegación. Y seguir adelante rescatando vidas y bienes en cada momento que se necesite. Según el comandante del Cuerpo de Bomberos, estos servidores públicos ya no son héroes anónimos, sino los llamados héroes de azul, que gozan del reconocimiento no solamente de la población, sino también de las autoridades, quienes hacen esfuerzos para dotarlos de uniformes y los materiales que requieren para salvar vidas en medio de las limitaciones que impone el bloqueo económico. Desde el Teatro Principal de Flores, Noticiero Venevisión. Néstor, yo a los bomberos le digo los héroes. Los verdaderos héroes. Yo les decía héroes de la Navidad porque trabajan todo el tiempo, pero para mí son unos héroes de verdad. Sí. Son lo máximo los bomberos. Y algo muy, muy bonito, de mucha vocación, que eso es importante. Bueno, con esto hacemos una nueva pausa. Al regreso, nueva ordenanza. Autoridades colombianas anunciaron el cese de bombardeos a campamentos ilegales. Más detalles en lo que pasa en el mundo. Continuamos con más información y lo hacemos con noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Colombia, donde el ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció que ordenará a las fuerzas militares que dejen de bombardear campamentos de grupos armados ilegales en los que haya menores de edad. Así es, y también recalcó que no se disminuirá la capacidad de la fuerza pública. Según un informe entregado por el senador Iván Cepeda, al menos 29 menores murieron en bombardeos contra campamentos de disidencias de la FARC, del Clan del Golfo y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, durante el gobierno de Iván Duque. Por su parte, desde su llegada a la presidencia, Gustavo Petro ha insistido en impulsar una paz total con la que busca negociar con grupos al margen de la ley que todavía operan en ese país. En México, un juez ratificó la prisión preventiva contra el ex procurador general Jesús Murillo Caram por el caso de Ayotzinapa, la desaparición de 43 jóvenes en el estado de Guerrero en 2014. El hombre es investigado por desaparición forzosa, tortura y delitos contra la Administración de Justicia. Además, está acusado de ser uno de los fabricantes de la versión que dio el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto sobre el destino de estos desaparecidos. Pasamos a El Salvador. La Fiscalía General
acusó al expresidente Salvador Sánchez Serén por la supuesta malversación de más de 183,6 millones de dólares de fondos estatales. El exmandatario, quien permanece en Nicaragua, está entre los 18 acusados por delitos de peculado y lavado de dinero. Según un fiscal, los fondos se desviaron a 6 cuentas no autorizadas por el Ministerio de Hacienda a nombre de empleados de la presidencia. Pasamos a Estados Unidos. Allí la economía se contrajo 0.1% en el segundo trimestre del año, una décima menos que la cifra inicialmente estimada. La Oficina de Estadísticas Laborales anunció que el ritmo anual de caída fue de 0,6%. Indicó que este nuevo cálculo se explica por las revisiones al alza del gasto de los consumidores, la inversión en inventarios privados y el gasto de los gobiernos estatales y locales. Estos datos mantienen la estimación de un segundo descenso consecutivo del Producto Interno Bruto, lo que tradicionalmente se considera una recesión técnica. La caída del PIB se produce en un momento de elevada inflación que ha llevado a varias subidas consecutivas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y en un contexto global marcado por los problemas que persisten en la cadena de suministro derivados de la pandemia y por los efectos económicos de la guerra de Ucrania. La Organización Mundial de la Salud informó que 1 millón de personas han muerto durante este año por COVID-19 y lamentó que se sigan perdiendo vidas por esta enfermedad, pese a que se cuentan con todas las herramientas para evitarlo. Desde que empezó la pandemia, 6.4 millones de personas han fallecido por el coronavirus, de los cuales 2.8 millones han muerto ocurridos en el continente americano y particularmente en Estados Unidos. Por otro lado, según el último informe epidemiológico de la OMS, los nuevos casos de la enfermedad han bajado 9% en la última semana, aunque una de las causas de esta tendencia es la drástica reducción del número de pruebas de diagnóstico que se realizan, lo cual no permite detectar todos los casos. En China, las autoridades anunciaron que eliminaron algunos requisitos de COVID-19 en aduanas al entrar al país. Así, ya no será requerido a los viajeros transfronterizos que reporten cierta información relacionada con coronavirus, como resultados de pruebas o infecciones previas. Sin embargo, los visitantes internacionales deberán entregar los test y demás datos relacionados con la enfermedad a las embajadas de China en el exterior antes de subirse a los vuelos. La noticia llega un día después de que los recintos diplomáticos chinos en varios países anunciaran que volverán a conceder visados de estudiante a aquellas personas admitidas por universidades de ese territorio luego de más de 2 años. Pasamos a España, donde las autoridades aclararon que las mascarillas seguirán siendo obligatorias en los aviones, pero no en los aeropuertos. Indicaron que esta medida también debe cumplirse en el resto del transporte público como trenes, barcos y autobuses. Aseguraron que en el acceso a aeropuertos, estaciones o andenes, el uso del tapabocas no será obligatorio, aunque sí es recomendado. Señalaron que esta modificación sigue los pasos de los países del entorno para potenciar la competitividad de los sectores del transporte y turismo. En Irán, las autoridades permitieron la asistencia de mujeres a un partido de fútbol de la liga local, después de que en 2019 se les autorizara a presenciar un encuentro internacional por primera vez desde 1979. Unas 500 mujeres pudieron disfrutar en vivo del encuentro en un estadio de Teherán. Esta sorpresiva decisión se produjo luego de que la FIFA y la Confederación de Fútbol de Asia se lo pidiesen a las autoridades iraníes en una carta conjunta. Bueno, y pasamos a China. Después de varios días, Nelcy, amigos de Venevisión, una intensa ola de calor que obligó al país a declarar la máxima alerta por las altas temperaturas. Autoridades meteorológicas redujeron este jueves el nivel de alerta, pero sin bajar la vigilancia. Los detalles en el siguiente reporte de nuestro canal aliado CCTV+. Tras 12 días seguidos de alertas rojas por altas temperaturas, las autoridades meteorológicas redujeron el nivel de alerta a naranja. A pesar de ello, muchas áreas del sudoeste de China, como Chongqing y Sichuan, y algunas partes de la cuenca del río Yangtze, sufrirán temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Se instruyó a las autoridades locales a permanecer vigilantes ante la posibilidad de sobrecargas eléctricas que podrían desatar incendios ante las altas temperaturas.
Mientras tanto, la ciudad de Chongqing ha diseñado medidas de emergencia para apoyar a miles de granjas de cerdo de gran escala que operan en la zona. El día en que Ucrania se independizó de la Unión Soviética se conmemoró ayer miércoles a la par de que se cumplen 6 meses de la invasión rusa. Las celebraciones fueron moderadas por temor a un ataque. En la ONU, Ucrania otra vez fue el tema de discusión. Para muchos, el final de esta guerra no está a la vista. Los detalles de esta situación en el siguiente trabajo de Jacopo Luzzi, de La Voz de América. Las sirenas antiaéreas resonaron en Kiev este miércoles sin que ningún ataque llegara, rompiendo la inquietante tranquilidad de la capital que conmemoró los 31 años de independencia de la Unión Soviética. También han pasado 6 meses desde que Rusia invadió Ucrania sin lograr ganar la guerra. Trozos de tanques y vehículos blindados rusos calcinados fueron colocados como trofeos de guerra en el centro de la capital, mientras se prohibieron celebraciones públicas por temor de ataques. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió que Ucrania expulsaría por completo a las fuerzas rusas, recuperando las áreas ocupadas. Finalmente nos unimos, una nueva nación nacida el 24 de febrero a las 4 a.m. No nació, sino que renació, una nación que no lloró, gritó ni se asustó, una que no huyó, no se rindió y no olvidó. Alrededor del mundo no faltó la solidaridad a los ucranianos en este día, mientras sus aliados prometieron seguir apoyando Kiev. Rusia podría aumentar sus ataques en estos días, según Estados Unidos, y ya algunos bombardeos alrededor del país tuvieron lugar. En las Naciones Unidas, Ucrania fue el tema central del Consejo de Seguridad este miércoles. Hoy, exactamente 6 meses después, no se vislumbra el final del conflicto desencadenado por la invasión de la Federación Rusa. Mientras nos reunimos, los combates más intensos se concentran en la región oriental del Donbass y en el noreste, pero prácticamente todos los rincones de Ucrania se ven afectados y nadie está fuera del alcance de los ataques con misiles. Según la ONU, más de 5.500 civiles fallecieron en 6 meses, mientras que más de 12 millones de ucranianos fueron obligados a abandonar su hogar. En el conflicto, Kiev perdió 9.000 militares, mientras Rusia no hizo públicas sus pérdidas. Pero el Pentágono estima que podrían superar 80.000 entre heridos y muertos. Después de que no pudo apoderarse de Kiev, Rusia se centró en tomar el este de Ucrania. La guerra está en gran medida estancada, sin perspectivas inmediatas de conversaciones de paz. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa. Así es, amigos. En la próxima parte, emociones a flor de piel. La viralísima María Guarapano abordará cómo el ciclo de la vida fue tendencia de diferentes maneras en las redes sociales. No se aparten porque ya venimos en breve. Hola amigos, feliz noche, gusto en saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Venevisión. Soy Gregorio Rojas. Este jueves se conoció la suerte de los 32 equipos que participarán en la edición 2022-2023 de la Liga de Campeones de Europa. El Real Madrid, antes en la víspera del sorteo, tenía 60% de posibilidades de enfrentarse a un equipo inglés, uno de ellos su rival en la final, el Liverpool. 3 campeones de Europa están en el grupo C: Bayern de Múnich, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán, acompañados por el Victoria Pilsen de la República Checa. El grupo de la muerte lo conforman el Eintracht de Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting de Lisboa y Olympique de Marsella en el grupo D. El campeón Real Madrid se medirá en el grupo F al Leipzig, el Shakhtar Donetsk y el Celtic. En el grupo H también destaca la presencia del Paris Saint-Germain, la Juventus de Turín, el Benfica y el Maccabi Haifa. En el grupo A, por ejemplo, también están
equipos destacados como el Ajax de Ámsterdam, el Liverpool, el Napoli y el Rangers de Escocia. El grupo B lo conforman Porto, Atlético, Leverkusen y Brujas. Cierran esta lista de 32 equipos en el grupo E, Milan, Chelsea, Salzburgo y Dinamo de Zagreb, y en el grupo G, Manchester City, Sevilla, Dortmund y Copenhague. Atlanta ante Pittsburgh. William Contreras, tablazo por todo el jardín central, le pegó a la pelota con la puerta de una catedral. 17º tablazo del año para Contreras con este jonrón por el jardín central con un corredor a bordo en la victoria de Bravos de Atlanta sobre Piratas de Pittsburgh, 14 carreras por 2. Bateó William Contreras de 5-2 con 2 remolcadas e igual número de anotadas. Ronald Acuña Jr. bateó de 3-1 con empujada y par de anotadas. Eire Adrianza falló en una visita al plato. Nos vamos al choque entre Minnesota y Houston. José Altuve le pegó a la pelota con la puerta de una catedral y la sacó por el jardín izquierdo, la montó en los rieles del tren José Altuve en el triunfo de Astros de Houston sobre Mellizos de Minnesota, 5 carreras por 3. 21º jonrón del año para Altuve, este solitario en el primer episodio. Bateó de 4-2 con remolcada y anotada. Astro Boy. Nacionales ante Marineros. 9º capítulo para matar la partida. Ildemaro Vargas, tablazo por el jardín derecho con Keiber Ruiz a bordo, con un venezolano a bordo. Tercer jonrón del año para el de Caripito, que bateó de 4-2 con un par de empujadas y anotada. Triunfo de Nacionales de Washington sobre Marineros de Seattle 3-1. Keiber Ruiz de 3-1 con anotada. Cerramos con la Vuelta a España. El australiano Jay Vine del equipo Alpecin de Seuning se quedó con la etapa 6 de la ronda ibérica disputada entre Bilbao y el Pico Jano, con un recorrido de 181,2 kilómetros, un extraordinario final en alto. El segundo lugar fue para el belga Remco Evenepoel del equipo Quickstep Alpha Vinyl. A su vez, este ciclista se convierte en el nuevo líder de la clasificación general, el portador de la camiseta roja. La etapa 7 se correrá este viernes entre Camargo y Cistierna con un trayecto de 190 kilómetros. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Hola, les saluda María Guarapano, bienvenidos a Es Viral. Ya nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en TikTok con la despedida de un joven que vivió como quiso. Enfrentó, por supuesto, las dificultades con la mayor actitud y dejó una huella imborrable en sus más de 5 millones de seguidores. Carlos Sarria, mejor conocido en TikTok como Charlie, falleció esta semana a los 20 años a causa de un cáncer terminal. El joven español se hizo viral en TikTok en los últimos meses, luego de mostrarle al mundo 2.0 cómo abrazaba la enfermedad que padecía y cómo no dejaba que fuera un impedimento para ser feliz. Un video de despedida fue tendencia esta semana luego de que más de 3.2 millones de usuarios reaccionaran y entendieran que cada día hay que vivirlo como si fuese el último. Vuela alto, Charlie. Bueno, y cuando el camino terrenal para algunos tristemente termina, para otros apenas comienza. Es por eso que tenemos que irnos a Instagram para hablar de una sorpresa que se llevó esta semana el comediante Marco. El influencer, actor y cantante venezolano anunció hace 48 horas que se convertirá nuevamente en papá. Lo divertido de la noticia fue la forma como se enteró y cómo quedó registrado en el mundo digital. Tito el Bambino fue el encargado de develar la sorpresa que emocionó a más de 3 millones de usuarios. Vamos a verla. De que vas a ser papá, me lo dijo ella a mí. Es más, déjame abrirlo aquí. Espérate, ay, mira eso, qué lindo. Bueno, cambiamos de tema. De un tiempo para acá existe un debate digital sobre si la inclusión únicamente se ha contemplado desde el lenguaje. Ahora bien, hay iniciativas como las que veremos a continuación que nos demuestran todo lo contrario. Con
chalecos y audífonos especiales, Coldplay sigue ofreciendo conciertos inclusivos para personas sordas. Como parte de su gira internacional Music of the Spheres, la banda de rock sigue sorprendiendo a sus fanáticos con un sistema tecnológico para que las personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar al 100% de su música. Bueno, sin duda una iniciativa que aplaudimos desde Noticiero Venevisión. Nosotros de esta manera hemos llegado al final de Es Viral. Como siempre, la invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas las redes sociales. @Noticiero Venevisión y @María Guarapano. Como siempre, muchísimas gracias, Venezuela, por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, María Guarapano. Bueno, Nelsi me comentaba antes de comenzar el noticiario, y lo estábamos chequeando y todo, me decía, Néstor, preparado porque Es Viral, va a estar muy emotivo hoy, y vaya que sí. Súper emotivo, porque primero nos muestra cómo una persona que vive en circunstancias tan difíciles afronta la vida de una manera en la que definitivamente dice, la vida es un ratico, cada día hay que vivirla al máximo. Como Sin embargo, lo asumió con una actitud muy positiva, eso es importante. Y después vemos la otra parte de cuando vienen, y bueno, la noticia de un nuevo niño, una nueva criatura, y también al mismo tiempo este hermoso acto de Coldplay, de integrar la verdadera inclusión. Ahí está la verdadera inclusión. Así es, y poco a poco esa inclusión va logrando esa hermandad entre todos los seres humanos en el mundo entero. Bendito sea Dios. Bueno, Néstor, vamos a hacer una pausa. Así es, amigos, al regreso, bueno, recuerden. Solo quiere ser de verdad. Así es, el sueño del niño de madera llega a la gran pantalla. En Estrenos y Estrellas, entérese cuándo se estrenará este nuevo live action de Disney. Ya venimos. Can you imagine the trouble he's gonna get into? Wouldn't want that on my conscience. Everybody who's anybody wants to be a somebody. But I want to be real. Why on earth would you want to be real when you can be famous? Hola Venezuela, yo soy Nieves Sotelo y esto es Estrenos y Estrellas. Ana Gabriel desmintió que se vaya a presentar en Venezuela. La cantante mexicana aseguró que es mentira la información que circuló en redes sociales sobre su posible regreso a Caracas para ofrecer un concierto en el mes de noviembre. Pidió a sus fanáticos en el país no dejarse llevar por dichas informaciones. 15 años después de su muerte, el tenor italiano Luciano Pavarotti tiene su primera estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en la categoría de actuación en vivo. El director de orquesta estadounidense James Cullen, quien trabajó en numerosas ocasiones con Pavarotti, expresó que esta nueva estrella a título póstumo reconocerá al fallecido tenor italiano no solo como uno de los más grandes cantantes de la era, sino como una de las personalidades públicas más destacadas de la historia reciente. Che ti guardano così vicini e veri, ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Por primera vez después de 12 años de carrera, Nicki Minaj llegó a la cima de Billboard con un tema en solitario. La rapera ha publicado 124 singles en total desde su debut en el año 2010 y 21 de ellos han alcanzado el top 10 de Estados Unidos, pero fue su nuevo sencillo titulado Super Freaky Girl que llegó a la cima del top 100. Se trata del primer single interpretado por una rapera solista que debuta en el número 1 de Billboard desde el año 1998, cuando Lauryn Hill logró tal hito con Dub Hop That
Lip Sync. Cardi B también alcanzó la posición de honor en el año 2017 con Buddha Yellow, pero fue de manera escalada. Antonieta, una de las voces más icónicas de Venezuela, presentó Amor Bonito, su primer sencillo en el género del merengue. Conversó con nosotros sobre lo que representa esto para su trayectoria musical y habló sobre los planes que tiene. Me gustó muchísimo cuando me hacen la propuesta, pero fue una sorpresa para mí, les voy a decir la verdad, cuando se lleva a esta versión merengue, que es un punto más para matizarlo con mi historia musical que yo siempre tengo presente. Entonces es una mezcla de música, la de antes, la de ahora, un poco haciendo esto especial, que realmente estoy presta a los cambios, a la evolución musical, a otros sonidos, sumando las experiencias, todo lo aprendido en todos estos años. Estas historias, por ejemplo, con esta canción Amor Bonito de Axel Valentino, da esa propuesta con nuevo sonido y el merengue nunca muere. Bueno, agradecida siempre a Estrenos y Estrellas, un honor para mí, y me pueden seguir por Antonieta Music, por Instagram y por mis redes, y por supuesto a todo el equipo de Venevisión, como Henry Sarmiento, con un excelente maquillaje, su trabajo, todo el equipo de Venevisión que está siempre a nuestro lado y siempre nos apoyan. Gracias, señores. Venezuela, los quiero muchísimo. Un abrazo para todos y mi amor bonito para toda Venezuela a través de Estrenos y Estrellas. Voy a atreverme a tomar al fin la decisión, olvidar a quien nunca me quiso, encontrar la paz que siempre había querido. Lorena Bodensky fue electa como Miss Carabobo rumbo al Miss Venezuela 2022. La joven se coronó como la representante de la región en un evento en Puerto Cabello en el que estuvieron presentes Nina Sicilia, gerente general de la organización Miss Venezuela, además de nuestra Miss Venezuela Amanda Dudamel y Miss Venezuela Mundo Ariadne Daboín. El objetivo de Miss Venezuela, como digo, volver a las regiones, apoyar a la mujer regional, que como yo siempre digo es la que lleva en la piel y en el corazón a su estado, y entonces es una posibilidad de extender para que cualquier niña, cualquier joven desde su estado pueda representarlo, pueda llegar al Miss Venezuela y pueda llegar al Miss Universo, al mundo entero, con orgullo, con pasión por su tierra. Ese es el objetivo principal de nosotros. Así que sí, el año que viene aspiramos que esto se duplique, se triplique, los certámenes regionales. Tuvimos un panel de mujeres que dieron ese voto por buscar una chica, por buscar una muchacha que sea y que cumpla todos los parámetros de la organización Miss Venezuela, y ya la tenemos. Se llama Lorena Bodensky y estoy feliz. Es una niña disciplinada, es una niña que tiene muchas ganas de triunfar. Disney reveló el tráiler de la nueva versión del clásico Pinocho en formato live action. El film se estrenará el próximo 8 de septiembre y contará con el actor Tom Hanks en el papel de Geppetto. Esta adaptación se convertirá en la primera adaptación no animada de la reconocida obra del cine infantil. Este será un remake de la película original, estrenada en el año 1940, también basada en el libro para niños Le Avventure di Pinocchio, que escribió el periodista y escritor italiano Carlo Collodi en el año 1883. Earth, would you want to be real when you can be famous? Be brave. Venezuela, así finalizamos Estrenos y Estrellas el día de hoy. Yo soy Nieves Oteldo y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Venevisión. Cuídense mucho. Néstor, yo le diría a Ana Gabriel, piénsalo, Ana Gabriel. Ana Gabriel, por favor, piénsalo, venga a Venezuela. Está bien, está bien. Bueno, éxito para Antonieta también, ahora como merenguera. Le decía a Nelsi que bueno, que hay que acostumbrarse, pero sé que buenísimo, Antonieta, bueno, excelente cantante venezolana. Yo no diría que solamente me estaba diciendo, él me estaba cantando una canción. ¿Quién es usted? Me estaba cantando acá. Ese tema, así es. Bueno, y el estreno de la nueva serie de Pinocchio, bueno, imagínate, nueva temporada. Action, me encanta. O Pinocho. De esta manera ponemos punto y final a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden que pasen feliz noche.